Muy buenos días, muy buenas tardes, estimados y queridos amigos y amigas. Muy buenos días acá en Chile, Francisco Silva. Gusto de tenerte en esta oportunidad acá en el programa de CIESAR Chile. Muchas También gracias. quiero saludar a nuestra estimada escritora, presidenta global de CIESAR, Lili Bailón, y su junta directiva, y agradecer la oportunidad que nos brinda para difundir las creaciones artísticas. En esta ocasión, en este programa, tengo a un compositor, ya que él nos va a hablar de sus creaciones, de sus inicios, pero antes voy a hacer lectura de su reseña para que lo conozcan. Francisco Silva es compositor y pedagogo de la ciudad de Los Andes, Quinta Región, Chile. Estudió composición con Pablo Aranda, tanto en forma particular como en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica. En el año 2008 participa de una gira por Alemania junto al ensamble Taller de Música Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica, en donde presentan obras de compositores chilenos en ciudades de Ravensburg, Múnich, Oldenburg y Colonia. Sus proyectos de creación y difusión de música contemporánea han sido seleccionados en diversas oportunidades por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional y sus obras premiadas en diversos concursos, tales como Concurso de Composición Luis Albis, Concurso Latinoamericano de Composición de Goethe Institut, Convocatoria de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Composición. Sus más de 70 obras han sido interpretadas por el Ensamble de Música Contemporánea UC, Trío Croma, Ensamble Fractura, Grupo Percusión Valparaíso, Orquesta de Cámara de Chile, Orquesta Sinfónica de La Serena, Orquesta Sinfónica de Concepción, Orquesta Clásica del Maule, y dirigidas por insignes músicos como Juan Pablo Izquierdo, Francisco Retich, Sol Nagy, Guillermo Rifo y Doron Salomón. Él es otro invitado. Francisco vive actualmente en los Andes. Es un orgullo, Francisco, tenerte en este programa. Es un orgullo también y un honor para mí, ¿ya? Porque yo, muchas gracias. Te lo he dicho y lo digo aquí, que yo soy tu primera fan, te conozco y quiero que compartas con nosotros cómo fueron tus inicios, cómo nació en ti la música desde siempre o fue un despertar de pronto en tu juventud. Cuéntanos al respecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es interesante para mí poder conversar sobre lo que hago porque no hay muchas instancias acá, por lo menos acá en los Andes, en donde uno pueda hacerlo de manera continua, ¿no? Bueno, en relación a la música, mis inicios son, yo creo, como hartos jóvenes de esta ciudad, a través del descubrimiento del rock, quizá. Por ahí, cuando tenía 11, 12 años, un tío me regaló una guitarra, así de simple, me empecé a encantar con la guitarra. Me metí a cuánto taller había en esa época. De hecho, tuve como profesor a Víctor Acevedo, que falleció hace poco. Víctor fue mi primer profesor de música en el colegio. Y bueno, empecé a fascinarme con el asunto de la guitarra y luego, como a eso a los 13, 14 años, formé un grupo de rock, que era un rock psicodélico en la época, era algo bien especial, y empecé a tocar guitarra eléctrica. Y luego, a través del rock psicodélico, empecé a escuchar también, de un poco más adelante, como a los 16, 17 años, empecé a escuchar música clásica, porque había muchos grupos de rock progresivo, por ejemplo, como Emerson, Lake and Palmer, o Pink Floyd, o King Crimson, qué sé yo,
o Yes, ese tipo de grupos, que tenían influencias de la música clásica o de la música contemporánea. Entonces por ahí fue mi camino hacia querer estudiar composición. Luego decidí estudiar guitarra clásica. Estuve estudiando 3 años en la Universidad Católica de Guitarra Clásica con Luis Orlandini, que es un insigne guitarrista. Y ahí me empezó a nacer muy fuerte el asunto de querer crear música, más que interpretarla. Eh, Porque me di cuenta que lo que me interesaba en realidad de la música era cómo se construía. Cada vez que veía, por ejemplo, o escuchaba una obra, qué sé yo, de Bach o de Anton Webern en esa época, lo que me daba mucha curiosidad es cómo estas estructuras pueden ser viables, cómo se hacen, cómo se construyen. Entonces siempre tuve una visión bien constructivista de la música desde muy pequeño y ahí me cambié a composición. Esos fueron como mis inicios y ahí empecé a estudiar de forma sistemática de composición con Pablo Aranda, como decía en la reseña, de forma particular en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica. No se escucha. Ahí, Ahí, ahí ahí sí, sí. ahí sí. Realmente Exacto. interesante, Francisco, porque, por ejemplo, cuando hablamos de compositor, hablamos de intérprete, sin duda que son dos, digamos, roles distintos, porque generalmente, ¿cierto? A veces uno escucha la música o música, interpreta música clásica de otro autor. Ya, Exacto. a mí en lo personal lo que me ha llamado mucho la atención es que al ser además digamos, un intérprete, es de tu música la que tú has compuesto, la que tú has creado. O sea, me imagino en el caso, voy a ser autorreferente acá, por ejemplo, que a mí me gusta escribir, ¿cierto? Entonces yo uso esos signos para crear una composición poética, por ejemplo. Entonces, no sé, haciendo como una analogía en relación a lo que es la creación de la música como compositor. Un poquito en tu rol de compositor, a mí me nace esa curiosidad, porque son las notas musicales que uno conoce, con las cuales tú vas creando la música, o hay más allá todavía. Ah, es interesante la pregunta porque la formación clásica de un compositor, o sea, dentro del conservatorio, eh, es la siguiente. Uno empieza a estudiar ramos relacionados con música, pero con la música de tradición escrita, principalmente. Esa es la formación que uno tiene. Y es muy larga, dura como 7, 8 años toda la formación, simplemente porque es como si a un niño jamás se le hubiese enseñado matemáticas en el colegio y quiera ser, qué sé yo, calculista. Obviamente tiene que hacer un plan básico primero de enseñarle alfabetización matemática, en este caso alfabetización musical, y luego llevarlo hacia niveles más complejos. En el sistema educativo chileno en general, digo, hay excepciones fantásticas, pero en general no se enseña la música de tradición escrita, se enseña la música de tradición oral, que es una decisión que se tomó en algún momento. No quiero ser tan crítico con eso, sino que simplemente es una forma de enseñar, que es la canción, que se yo, la música popular. Y está bien, es entretenida, de hecho, es fantástica. Pero la música de tradición escrita se dejó un poco de lado. Y la música de tradición escrita es justamente eso. O sea, se usan signos, ¿verdad? Para que se ponen en un papel que se llama partitura y que esos signos son, de alguna manera, indican todos los parámetros del sonido en sí. O sea, altura, duración, articulación, etcétera, etcétera, etcétera. Dinámica, o sea, si es piano, si es muy fuerte, esa es la dinámica. Si es un la o un si, es la altura, ¿verdad? La duración es una negra, una corchea, etcétera. Si es cortito, si es largo, así. Entonces, con esta especie de plano cartesiano, ¿verdad? Con dos ejes, uno puede crear un universo sonoro que es un universo constructivo también. Entonces, lo que uno estudia en la universidad es teoría y solfeo, ¿verdad? Que es leer música y saber la teoría de la música.
Luego estudia armonía, que es una de las ciencias de la música, que es las relaciones, ¿verdad?, verticales entre acordes, un acorde con otro acorde, cómo se enlazan esos acordes. Luego estudia contrapunto, que es el término horizontal de la música, o sea, las líneas melódicas, cómo se pueden ir relacionando. Uno estudia orquestación, historia de la música, etcétera. Entonces, ahí se va formando lentamente una conciencia también y una imaginación sonora que no necesariamente tiene que ver con el sonido en sí. En mi caso fue muy así. Es un tipo de escuela también, ¿no? Yo evitaba, de hecho, probar mis obras por una cuestión simplemente de rigor personal. No las probaba, por ejemplo, ni en el piano, ni en la guitarra. Me, me, me obligaba de alguna manera a que mi imaginación, ¿verdad?, pudiese construir algo y ejercitar mucho lo que se llama teoría, o sea, solfeo interno. El solfeo es leer una partitura, ¿verdad? Y, por ejemplo, tú ves una partitura y la lees y la cantas. Luego de un tiempo que es bastante largo, uno ya tiene la habilidad de poder escuchar esos sonidos sin necesidad de cantarlos, o sea, están en tu cabeza. Tú sabes cómo suena algo. Entonces, cuando empieza a pasar eso, a mí me empezó a fascinar la construcción de la música y, y, y ir más allá de lo que me permitía, por ejemplo, un piano o una guitarra. Y eso tenía que ver también con una postura estética, que es hacer una música de alguna manera que se cuestione cada vez que se hace. Una música crítica, ¿no? Una música muy crítica de las formas de producción de esos sonidos. Entonces es un camino bien largo, la verdad. Yo en estos momentos recién me estoy sintiendo como que estoy haciendo algo de alguna u otra manera un poco más trascendental, después de estar 23, 24 años componiendo recién. Eh, Hay muchas obras de mis comienzos que las considero obras de estudiante, ¿no?, como para aprender algo específico. Ahora recién estoy quizás dominando la materia. Yo siempre he visto la composición también como, además de un espacio constructivo, un espacio artesanal. Es interesante decirle a la gente que la mayoría de los compositores actualmente escriben con programas, ¿no? Existen programas de edición musical, que Finales, Sibelius, en donde tú pones las notas y suena al tiro y hace la partitura. Yo jamás he usado eso. Mi trabajo es manual, artesanal. Yo escribo todo a mano. Me demoro el triple que un compositor común y corriente, obviamente, pero tengo conectada la mano ya con el cerebro. Es un oficio, ¿no?, una especie de artesanía. Pero, sí, me imagino, qué linda esa expresión. Tengo conectada la mano con el cerebro, me encanta. Verdaderamente, para un poeta. Yo miro, sí, porque fíjate tú que a mí me llama mucho la atención, porque, eh, bueno, cuando supe que tú eras un compositor, ya es que ahí es donde yo entro a ese mundo de creación. Y cuando hablas de la imaginación, en el sonido que está, ¿cierto? Que también requiere imaginación. Y en eso, ¿verdad? Yo he escuchado tu música. Yo Ujú, encuentro, o sea, ¿qué me inspira a mí como simple, digamos, receptora de tu música? Eh, es una propuesta nueva. Yo, sin duda, puedo decir que la música de Francisco Silva es una propuesta novedosa, es una propuesta contemporánea. eh, en mi ignorancia de poder explicar un poco lo que he escuchado de tu música, ¿no? Discúlpame si no uso las palabras no, al contrario, me interesa mucho. correctas, claro, pero cuando la he escuchado me transporta, te fijas, con todos esos sonidos, porque como siento que hay sonidos que son más fuertes, otros sonidos que son más suaves y otros sonidos que son muy agudos y que se van complementando y a mí me transporta como a un sonido universal, ¿ya? Ujú, Y es un sonido distinto en música clásica, porque eso es lo que tú construyes, ¿ya? ujú, Entonces, uno acostumbrada a escuchar las tradiciones de la música clásica, ¿no? Tú estás como, en cierta forma,
haciendo una ruptura de cánones, me da la impresión, ¿no? Es como, esto se puedo decir que eres un vanguardista, ¿o no? Eso es muy interesante, porque efectivamente en la historia de la música hubo un momento clave, que fue en principios del siglo XX, ¿verdad? En donde hubo una ruptura en general con las tradiciones, pero esa ruptura se estudia como ruptura, sí, es verdad, se estudia como ruptura, pero la gente que hizo esa ruptura era gente muy estudiosa de la tradición. Para, 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 para romper de alguna manera o liberarse, más que romper, el liberarse de ciertas condiciones, de ciertos cánones, ¿verdad? Hay que ser un amante de la tradición también. Eso, por lo menos en mi caso, lo es. O sea, yo soy un admirador y me fascino con la música de Mozart, con la música de Beethoven, de Schubert, de Stravinsky, etcétera, de Bach. La estudio, la leo, la disfruto, la escucho, veo sus partituras, aprendo muchísimo leyendo sus partituras. Entonces, para mí, la ruptura tiene que ver también con una liberación, pero una liberación consciente, una liberación responsable, en el sentido de que, eh, como sucedió en las vanguardias del siglo XX, ¿verdad? Por ejemplo, en la música está el caso de Schoenberg, que es un compositor austriaco que lo que hace es ampliar el sistema. Hay un sistema que se llama sistema tonal, ¿verdad? El que hablamos, qué sé yo, de un do mayor, que pasa a un sol mayor y se desarrolla, etcétera. Un sistema de códigos, ¿verdad? Como el sistema tonal, en donde todas las cosas tienen un sentido y tienen un sentido más o menos estandarizado para todos. O sea, una obra comienza y tiene un sentido teleológico, o sea, uno sabe para dónde va más o menos. Hay cositas que pueden ser características de cada uno de los compositores, pero es un sistema que te lleva también a un final y que es una especie de final feliz. O sea, todos saben cómo va a terminar una obra de Mozart. Es muy extraño que termine, por ejemplo, con un ruido, ¿no? Va a terminar armónicamente. Por lo tanto, hay una parte de la historia en donde se expande este sistema y se arma una especie de pantonalidad. Muchos le dicen atonalidad, pero en realidad yo creo que no es una buena definición, sino que es una pantonalidad, o sea, muchas cosas juntas, para abrir. Y se abre esto en Europa, obviamente, a principios del siglo XX, y se empieza a hablar de la música de vanguardia, la música contemporánea, que es la música que de alguna manera ejerzo yo. Ahora, pero estas vanguardias obviamente tuvieron su momento, especialmente en los años 50, 60 y 70, donde las vanguardias fueron muy disruptivas, ¿sí? Y muy interesantes, por supuesto, el caso de John Cage, por ejemplo, el compositor estadounidense, que es fascinante su música y sus ideas también. Eh, pero actualmente las vanguardias, cada compositor es un mundo. Eh, ya no se habla tanto de escuelas, por ejemplo. Eh, y para mí eso es re importante porque desde que empecé a estudiar, estudié la tradición, estudié las vanguardias, me fasciné con las vanguardias, imité ciertas vanguardias, por supuesto, en todo el proceso de aprendizaje, como, componer en estilo, por así decirlo. Eh, pero siempre me llamó la atención de cómo hacer que cada una de las obras fuera un universo eh, per se. Cómo hacer que cada obra fuera única. Y eso es un ejercicio no solamente artístico, sino que un ejercicio de deconstrucción personal cotidiano. De no dejarse, por ejemplo, embaucar por la publicidad, por, qué sé yo, por un montón de cosas y que te quieren de alguna manera enmarcar en algo. O que actúes como consumidor de algo. O sea, que siempre te va a gustar lo mismo. En mi caso es muy importante que a través del arte, que cada obra sea una especie de invitación a abrir la percepción de la gente también. Por eso es muy importante lo que tú me dices y tus apreciaciones son absolutamente válidas y creo que de una vez por todas la gente debería también dejar de alguna manera de disculparse por no usar los términos técnicos porque no son importantes. Eso es importante para nosotros como compositores.
En lo cuando alguien habla de una obra es absolutamente válido y absolutamente deseable que se hable desde cualquier punto de vista, porque de alguna manera la gente no queda indiferente. O sea, algo les pasa. Lo que tú me dijiste, eso de la música, de lo universal, por ejemplo, que te transporta a eso, eh, es re interesante porque los sonidos también se han estudiado desde esos puntos de vista, qué sé yo, desde cuestiones pitagóricas, qué sé yo, o Platón y todos los filósofos hablaban de la música, por ejemplo, la música celestial, ¿no? La música de los astros, de cómo se relacionan las cosas armónicamente en el universo, etcétera. Entonces siempre hay una lectura que puede hacer cada una de las personas que escucha esta música. Por eso siempre uno trata de difundir esta música. Yo he estado difundiendo esto aquí en los Andes hace ya harto rato, haciendo conciertos acá, qué sé yo, con grupos especializados. Y porque la gente, yo creo que en cuanto, o sea, en tanto pueda ser capaz de escucharla y de tener la experiencia de la música contemporánea, puede que haya un cambio en su percepción que también se traduzca de alguna u otra manera en un momento en un cambio del mundo, Sí, ¿no? sí, también lo Exacto. creo, sí. Sí, Sí, no, también lo creo, porque la música, digamos, con toda su armonía, con todo su, no sé, con todos sus registros de o tonalidad en sonido, ¿te fijas? Em, Sin duda de que llega, llega profundamente a quien escuche una música, te fijas, cualquiera sea, pero más aún sí. uno empieza a entrar un poco en la materia de la música clásica en el amplio sentido de la expresión, ¿ya? Ujú. Entendiéndolo no porque sea clásica así como rigurosamente, no sé, fuera del contexto de lo popular, no es eso el concepto que al menos yo siento ya de esta música que llamamos clásica. Es como decir, por ejemplo, en literatura, la literatura universal y los clásicos universales, por ejemplo, Ujú, los ujú. clásicos escritores chilenos, ¿te fijas? Em, Exacto. es que al igual, por ejemplo, cuando tú mencionas, Fiona, cómo comenzaste y cómo te formaste como compositor, ¿ya? Entonces, también yo he ido pensando en nosotros, escritores, ¿ya? Nosotros no tenemos una escuela o un instituto eh, donde formarnos como escritores, ¿ya? Es decir, nosotros comenzamos como muy artesanalmente y como autodidacta en el fondo. Exacto. Exacto. El caso tuyo, te fijas, tu inquietud comenzó de muy jovencito, de casi niño, te fijas en relación a la música, y pudiste dar estos pasos importantes para ti, para transformarte en el compositor que ahora eres y vas a proyectarte sin duda. Ahí en tu Exacto. seña que has presentado, también me llama mucho la atención y la curiosidad por saber cómo te conectaste con estas instituciones en relación a, a quienes interpretan o interpretaron tu música. Por ejemplo, tú mencionas y acá, por ejemplo, dice que tus más de 60 obras han sido interpretadas por el ensamble de música contemporánea UC, Trío Croma, ensamble Fracture, y nombras ahí varios. Me interesaría saber cómo te atreviste, porque de pronto, de pronto nosotros somos un poquito tímidos para Claro. mostrar o salir. ¿Ya? Sí, la verdad que yo también soy bien tímido al respecto, ¿eh? Y fue una cuestión muy interesante. En la época cuando estudié en la Universidad Católica Composición, que fue el año 99, 2000, por ahí, en esos años aproximadamente, yo era chico, ¿ya? Eh, Tenía, qué sé yo, 19, 20 años, algo así. Y en la Universidad Católica tenía una gracia, que tenía un taller, un ensamble, o sea, un grupo de músicos que también eran estudiantes de ahí, ¿ya? De cursos superiores, qué sé yo, una violinista, un flautista, una pianista, etcétera, que armaban un ensamble, que un ensamble es un grupo de músicos. Puede ser entre, qué sé yo, de 4 para arriba, ¿sí? Hasta 20.
Ellos eran como 6, 7, que los dirigía Pablo Aranda, que era mi profesor de composición. Entonces ellos armaron este ensamble de música contemporánea UC, principalmente con el fin de dar a conocer obras de estudiantes. O sea, en la Universidad Católica tenían esa gracia, que había un ensamble con el cual tú podías trabajar de par a par, directamente. O sea, tú escribías una obra y en el concierto final, por ejemplo, de fin de año, en el auditorio de la Católica, se tocaban esas obras. Muy pocas escuelas de composición en Chile tenían en esa época, por lo menos, esa gracia. O sea, que tu música sabías que iba a sonar, de alguna manera, que se iba a interpretar. Entonces, ahí era un espacio de aprendizaje súper rico, porque uno de repente escribía unas cosas que, por ejemplo, no eran posibles tocar. Eh, y ahí uno decía, verdad, me equivoqué, o no sé, o en realidad pensé en un violinista con 6 dedos, no sé, cosas así, o sea, cosas que pasaban en la escritura y que en realidad en los términos prácticos de repente no se podían hacer. Ahora también pasaba lo contrario, o sea que uno podía escribir cosas muy complejas y había que saber llevar al intérprete para poder lograr que hiciera esas cosas, ¿no? Cosas que él ni siquiera sabía que podía hacer. Eh, entonces, esta relación con estos músicos fue súper rica y me enseñó mucho. Por lo tanto, yo después me sentía más seguro para relacionarme con instituciones mucho más grandes. Por ejemplo, para mandar una obra a un concurso, como el Luis Advis, y que la Orquesta de Cámara de Chile o sea, tocara una obra tuya. Entonces uno, con todo el nervio que eso significa, igual te puedes parar frente a todos esos músicos que son muy profesionales y poder decir realmente lo que tú piensas y cómo quieres tal cosa y todo. Pero otra cosa que tiene la artesanía musical de la escritura es que yo me demoro mucho, no sé, puedo estar un año componiendo una obra. Y cada vez que pongo una nota pienso en los intérpretes también. O sea, digo, a ver, ¿podrá hacer esto? Sí, a ver, lo voy a llevar más allá, voy a tratar de llevarlo más allá. Por ejemplo, con intérpretes como José Luis Urquieta, que es el oboísta con el que trabajo harto y que estuvo en los Andes y tocó, su, su nivel técnico es así apabullante, realmente. Entonces uno sabe que puede hacer cosas muy complejas con él y las va a hacer bien. Entonces también depende de los músicos y todo eso. También tuve experiencias fantásticas con directores de orquesta. Juan Pablo Izquierdo, Premio Nacional de Artes, ¿verdad? Que ahora está muy viejito ya. Fue muy rico trabajar con él, una persona muy respetuosa de los compositores. Tuve la posibilidad de trabajar hartos días en la Orquesta Sinfónica de Concepción con Joel Nagy, que es este director húngaro, que es profesor de dirección en el Conservatorio de París. Y con esos ensayos con él yo aprendí mucha orquestación, que no había aprendido en los libros, o sea, en términos así reales, teniendo una orquesta ahí, aprendí muchas cosas. Fue una muy buena experiencia. Y así, es difícil. Yo retrospectivamente pienso en lo que, en las cosas que he hecho como músico y con los músicos también que me he relacionado y nunca pensé que iba a lograr eso con mi personalidad, porque de repente cuando hablo de esto yo me abro, ¿verdad? Pero en general no, soy una persona tímida. Entonces, pero cuando uno está apasionado y trabaja, yo creo, conscientemente en los procesos, en el material con el cual trabaja, uno puede llegar más allá. Incluso puede ir en contra de su propia personalidad. ¿Sí? Se puede atrever a más cosas. Francisco, en esto de la composición, gracias por tu respuesta. En esto de componer música, por ejemplo, no sé, fíjate tú, hay muchos sonidos de la naturaleza, muchos sonidos, digamos, de pronto de la lluvia, por decir ejemplo, Ujú. ¿ya? De una gotera, por ejemplo. A mí me fascinan esos sonidos de la naturaleza y como a veces cuando los escucho, me gustaría ser compositora de música, o sea que imposible ya, no me veo en eso, pero Nunca es tarde, nunca es tarde. bueno, eso sí, pero fíjate tú que quiero un poquito, tú te inspiras para tu creación musical, porque te pregunto esto porque cuando yo he escuchado tu música, ya he sentido también esas goteras que te explico de la naturaleza, ya he sentido esos sonidos, no sé, como el sonido del viento también. Entonces, Ujú.
en las composiciones tuyas, un poco van esas inspiraciones también. Es súper entretenido eso porque yo diría que sí, ¿sí? Derechamente, porque eh, me interesan los fenómenos también acústicos, además de la escritura en sí. Me interesan mucho los fenómenos acústicos, por ejemplo, los fenómenos de los armónicos naturales que están en la naturaleza, qué sé yo, de la división de una cuerda, ¿cierto? Pitágoras lo hizo hace no sé cuántos ya años, ¿verdad? Esta división de la cuerda y cómo sonaban otras notas cuando uno dividía a la mitad, después la mitad de la mitad, etcétera. Eh, y siempre estoy muy atento a los fenómenos sonoros de la naturaleza. Los escucho conscientemente. Eh, Me gusta reflexionar en torno a eso también. Por ejemplo, ¿qué pasa si me quedo en silencio mucho rato, por ejemplo? Me gusta descubrir cómo pasa el tiempo, por ejemplo, el tiempo cronológico, cómo empieza a desarmarse la cronología y empieza a haber un tiempo psicológico en relación a lo que uno escucha. Por ejemplo, escuchar, no sé, a alguien gritando desesperadamente 20 segundos es muy diferente que escuchar, por ejemplo, el sonido de un arroyo, del agua, 20 segundos. Y son los mismos tiempos cronológicos. Luego, me gustan las juxtaposiciones de cosas. Me entretengo mucho, por ejemplo, cuando, no sé, eh, un ejemplo, suena el teléfono, no sé, y abren la puerta, como al mismo tiempo, como una especie de causa y efecto que no tienen nada que ver. Me interesa mucho escucharlo, me entretengo mucho, me dan mucha risa, de hecho, muchos fenómenos que pasan en lo cotidiano. Al momento de componer, está todo eso. No es una cosa, la composición no es una mónada, no es una sola cosa, una unidad. Es una multiplicidad que se expresa, ¿no?, en una especie de sedimento. Lo que al final la obra queda es un sedimento de mil cosas. Y eso lo saben, yo creo, todos los artistas, incluida tú, porque me imagino que también tus borradores, por ejemplo, deben ser muy fascinantes al respecto. Yo lleno de borradores, y lo que queda tiene mucho que ver con muchas cosas, no solamente con una. No es una sensación, no es una inspiración, no es una emoción, es un cúmulo de cosas que en un eterno ir y venir. Obviamente yo estoy siempre muy atento a lo que pasa a mi alrededor. Y eso también es una herencia de la vanguardia. En los años 40 eh, apareció una de las vanguardias de la música que se llama música concreta, con las primeras grabaciones, ¿verdad?, de sonido a través de cintas, qué sé yo, ya más desarrollado en los años 60. La gente empezó a hacer obras de cosas que grababa, especialmente Pierre Schaeffer, que hizo incluso una teoría, un libro de solfeo concreto, o sea, un libro, en vez de solfear notas, uno solfea sonidos, ¿sí?, de la naturaleza. Eh, Pierre Schaeffer, Pierre Henry y un montón de compositores que se llevaron a estudios de Francia, Alemania, y empezaron a grabar estas cosas y empezaron a hacer una especie de collage. Empezaron a hacer música que venía de afuera, que era registrada, grabada y manipulada en una especie de collage sonoro. Estamos hablando de los años 50, 60, que son fascinantes, porque empiezan o sea, son especies de narrativas, porque uno tiene una conexión muy fuerte con las cosas reales, ¿no? Con el sonido de un timbre, de un perro, qué sé yo, son muy potentes, no tienen esa especie de teñido, de belleza, de la armonía clásico-romántica, no, son sonidos concretos, por eso se llama, y con eso hacían unas especies de guiones sonoros que son así alucinantes. Entonces eso también me influenció mucho. Hubo muchas veces que escuché, o sea, mucho tiempo que escuché esa música. Y a pesar de que yo no he hecho casi ninguna obra electroacústica, o sea, no uso medios electroacústicos, eh, uso medios acústicos de escritura por ejemplo, instrumentos tradicionales, pero los hago tocar de una forma muchas veces no tradicional. Y hay muchas cosas que se parecen a sonidos no temperados, o sea, no es el la ni nada. Por ejemplo, rozar con el arco un violín en el puente, que suena así como...
¿cierto? Todas esas cosas están también. Hay tipos de notación contemporáneas que también ya están sistematizadas para escribir todas esas cosas. Desde ya los años 60, 70 se hizo sistematizaciones de escrituras, por ejemplo, de ruidos para instrumentos. Eh, y todas esas cosas yo, dependiendo, obviamente, de cada una de las obras y de las necesidades de cada una de ellas, es que si uso o no esas cosas. Y claro que rememoran las cosas que tú decías también, como la gotera o el viento, etcétera. Todo eso está ahí. Está ahí, es parte, yo creo, también del inconsciente. Sí, también he descubierto ese sonido urbano. También Ujú. he entrado a ese mundo cuando he escuchado tu música, ¿ya? Ese sonido urbano, o sea, es que uno, digamos, entra al mundo y bueno, y como sucede en todo arte, ¿cierto? Quien lo está viendo o escuchando o leyendo, ¿verdad? La interpretación en este caso eh, es subjetiva, sin duda, y es como le llega a uno. A mí he captado también mucho de este sonido urbano y he captado también esto que tú dices, los yuxtapuestos, sonidos, todo eso me parece muy fascinante y novedoso por lo demás. O sea, encuentro de que hay, como te dijera, sonidos que realmente yo antes de lo que conozco y he escuchado la música clásica, no, no estaban tan presentes, digamos, como tú lo presentas ahora, porque tú estás, por eso, a ver, lo que quiero yo con esto decir en el fondo, que estoy ante un compositor que tiene toda una gama creativa de estos tiempos. Es decir, estoy ante un Francisco vanguardista, un Francisco que tiene una propuesta nueva y que sin duda eso va, atrae, digamos, trae, porque con esto quiero llegar a lo siguiente, porque tú te conozco que a partir de ese compositor tú también eres, digamos, el profesor que ha estado en conexión con niños. Tú no eres el Exacto. compositor que está ahí encapsulado, digamos, solamente en lo tuyo, sino que además también has salido al encuentro, te fijas tu comunidad, ya cuéntanos un poquito con esa experiencia, porque igual es importante que se conozca la relación tuya de la música hacia los niños. Sé que tuviste Ujú. un programa Sí, Sande del Centro Cultural. Por favor, cuéntanos. sí, este es un proyecto que se llama Desde Fuera del Centro, que formamos con mi esposa, con Camila Roa, por ahí por el año 2013. Eso, la primera versión de ese encuentro la hicimos el 2013 en una escuela rural de Quebrada de Herrera, cerca de Putaendo, que se llama Escuela Renacer, para niños y niñas de quinto y sexto básico. ¿Qué era esto? Era un programa que duraba harto, así como 8 meses, en donde nosotros hacíamos talleres de apreciación de música contemporánea para estos niños, en donde experimentábamos con los sonidos, experimentábamos con la física de los sonidos, experimentábamos con tipos de notaciones experimentales, valga la redundancia, y la idea era preparar de alguna manera, ¿ya?, a estos chicos para un posterior concierto que venía de hecho el taller de música contemporánea de la Católica al colegio. Ellos no tenían que salir de su sala de clase. Se hicieron conciertos en la sala de clases. Eh, Ahí en esa ocasión, Juan Pablo Rego, Andrés Núñez y yo, que somos compositores muy cercanos, compusimos obras para instrumentos de juguete, que la tocó el taller de música contemporánea de la Católica. Era un regalo para los niños luego de todos esos meses de talleres. Fueron intérpretes a las salas, que se llevó una soprano, como Nancy Gómez, que es una gran soprano, a hacer talleres, qué sé yo. Y se hizo un documental. Se puede buscar desde fuera del centro, tenemos un canal de YouTube, se puede buscar, se pueden ver. Luego en 2016 quisimos hacer un proyecto más grande acá en los Andes, que es al que tú te referías, que fue a través del DAEM. También talleres no solamente para los niños, sino que para los apoderados también, y para la comunidad, para los profesores también. Y ahora se amplió porque habían conciertos casi todas las semanas. O sea, tocó Luis Orlandini acá,
en un concierto para niños, pura música contemporánea. Estamos hablando de pura música contemporánea radical. No era así como tratar de bajarle el pelo a la cosa, porque eran niños. Nosotros creemos que parte del respeto por la niñez es entender que los niños son fantásticos, que pueden salir con cosas mucho más interesantes que nosotros, que tratamos de estar así como manipulando las cosas para que no sean tan fuertes. No, esto era música radical. Vino una orquesta, vino el grupo Percusión Valparaíso, etc. También hay un documental, desde fuera del centro 2016. Y la tercera experiencia fue muy interesante porque Camila, a través del programa de la Embajada de Estados Unidos, se fue becada a Estados Unidos a trabajar por un tiempo en el teatro The Rep en Arkansas, en Estados Unidos, con la directora, que es una actriz que se llama Anna Kimmel. Ella se ganó esto a través de nuestro proyecto. Fue seleccionada por el gobierno de Estados Unidos para que fuera a hacer una pasantía allá, a trabajar con la gente del teatro. Y luego ellos postularon a un programa que se llama Reverse Exchange, ¿verdad? Que vuelven. Y trajimos a Anna Kimmel, que es la directora de este teatro, a trabajar con nosotros a la Escuela Silvio Centeno, en San Esteban. Y ahí hicimos también talleres, y ahí fue muy interesante, porque no eran talleres de apreciación necesariamente de música contemporánea, sino que de experimentación de música contemporánea y de teatro, porque hicimos un programa entre los tres, ¿verdad? Camila, Ana Kimmel y yo. Instauramos este programa por 15 días en el taller. Hicimos cosas tan interesantes, por ejemplo, como construir prendas sonoras. Eso, ¿no? A nadie se le había ocurrido, yo creo. Así. Cosas que tú tocabas, qué sé yo, te tocabas acá una chaqueta y sonaba una cosa extrañísima, un pato en la cabeza, qué sé yo. Y ellos hicieron obras de teatro con eso, obras de teatro sonoras. Chicos de quinto, sexto básico, de la Silvio Centeno. También hay un documental de eso, desde fuera del centro 2018. Ese proyecto, después obviamente vino la pandemia y quedó en status quo, estamos ahí. Eh, es un proyecto que es difícil de llevarlo a cabo por el asunto clásico de Chile, que es el asunto del financiamiento y de la continuidad de los financiamientos. Habitualmente, por lo menos los fondos de cultura, uno puede postular a proyectos así, pero duran un año y después uno no sabe si va a poder seguir. No hay programas de continuidad de estas cuestiones, y menos de una cuestión tan experimental, si ese es el asunto. Nosotros queremos seguir haciéndolo experimental, y cada vez más experimental, y cada vez más nómade, y cada vez más radical. No queremos tampoco meternos en un sistema en donde tengamos que hacer miles de planificaciones estandarizadas para hacer un taller así. Entonces, en ese sentido no transamos mucho, por lo tanto, se va dando así como por proyectos específicos. Por ejemplo, el último, el Reverse Exchange con Anna Kimmel, fue financiado directamente por el gobierno de Estados Unidos. Ellos nos financiaron la cuestión, porque acá no nos dan mucha bola que digamos al respecto. O sea, los Andes es una ciudad muy conservadora, muy tradicional. Esas cosas no, o sea, en principio podrían caer bien y después no, en realidad no les vamos a seguir dando plata a cuestiones tan experimentales. Entonces, nuestras formas de financiamiento han sido variadas, pero es un proyecto que no se ha acabado para nada, es un proyecto que está ahí y que ahora estamos pensando cómo, después, post pandemia, de qué hacer con eso. Y además, con la urgencia de tener que hacer algo interesante ya, porque el tipo de sociedad que estamos viviendo también está súper, súper fome. Exactamente. Bueno, yo te he estado siguiendo dentro de lo que tú has contado en la secuencia de tu trayectoria acá en los Andes, si estaba en conocimiento justamente de todo lo que has ido haciendo con Camila, ¿no? También he un poco viajado también hacia Estados Unidos, me encantó mucho cuando supe lo de Camila, y más aún que ahora tú lo estás compartiendo. Claro, siempre cuando se habla, por ejemplo, de como te dijera, de proyectos que son, eh, a ver, yo uso la palabra un poco de romper en el sentido, no tampoco separar, sino que van haciendo cambios importantes y cambios radicales en lo que es en este caso la música, ¿no?
es digamos, la satisfacción de saber, por ejemplo, que acá en los Andes exista un compositor, porque ser compositor de música no hay así, yo al menos, culturalmente lo que conozco, no son muchos, no son muchos. Muchos son los que pueden a lo mejor sí aprender música para interpretar música. Claro. Poner música es distinto. Entonces, Exacto. tú mencionaste en relación a la pandemia, es cierto. Me gustaría un poco ahí conocer qué pasó con Francisco cuando el 2020 se declaró esta pandemia, estas cuarentenas que tuvimos. ¿Qué pasó con el artista? ¿Qué pasó ahí con tu creación? ¿Qué sucedió? Cuéntame. Sí, sí. Principio, bueno, siempre estas cosas son como bien chocantes al principio y incluso pensé en dejar de componer, así simplemente dije, ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿para qué voy a seguir haciendo esto? Si mejor hago otra cosa, no sé, me dedico a otra cosa, a la pedagogía en inglés. Yo soy profe de inglés también. Así que dije, a lo mejor voy a relacionarme con eso. Un bajón así tremendo. Luego empecé a dar cuenta que en realidad era un gran momento también para empezar a profundizar, en lo que estaba haciendo y retomé la composición y me metí mucho en una serie de obras. Estuve mucho tiempo encerrado, obviamente, eh, componiendo, escribiendo, hasta que en algún momento también me di cuenta que estaba haciendo una música un poquito diferente a lo que hacía antes. Eh, que le estaba dando más espacio a los sonidos, que estaba tratando de que los sonidos tuvieran vida propia, que tuvieran el tiempo necesario para que de alguna manera tuvieran como esta secuencia de nacimiento, vida y muerte. Eh, entonces me di cuenta que también era una especie de liberación, o sea, de liberación también de lo sonoro, eh, en un momento extremo de la humanidad, que era una pandemia donde estábamos todos encerrados. Entonces, de pronto también el arte genera eso, o sea, como estando encerrado, literalmente encerrado, uno puede hacer una música incluso más libre, ¿sí? Más hacia afuera, eh, con más respiro. Yo creo que también es una forma de protegerse, eh, de protegerse psicológicamente de lo que uno está viviendo. O sea, uno está viviendo en un encierro, en una jaula, por así decirlo, social, pero puede hacer una música que sea más libre aún que la música que antes uno hacía. A lo mejor nuevas generaciones podrán apreciar eso y puede que perceptualmente también les llame la atención y estén contentos escuchando ese tipo de música, hecha en pandemia. Exacto, justamente. Todo lo que ha surgido a nivel, digamos, del arte, ¿ya? Es la manifestación de expresión y sentimientos que no solamente lo usamos en la palabra, sino que también en la música, en la pintura, en fin, todo lo que es el arte como creación de humano, ¿no? La conexión con su realidad. Uh Entonces, por -huh. eso es que me parece interesante, porque seguramente esas cuarentenas, la pandemia continúa, pero el tema de las Sí, cuarentenas claro. nos marcó mucho como seres humanos, ¿no? Ese choque entre lo que era como decir, como cuando tú de pronto te frenas brusco cuando vas conduciendo y de pronto frenas, te fijas, porque hay un peligro, entonces alcanzas a frenar, o sea, es una sensación así. Entonces, pienso de que dentro de esa interioridad tuya, ya hay muchos sonidos internos que sin duda tuvieron que salir y van a salir todavía, porque al menos dentro de lo que he leído, ya el arte siempre ha salvado a la humanidad. Me atrevo a decirlo así con todas sus letras. Uh -huh. El arte siempre ha sido el que ha salvado a la humanidad. Si vamos a la antigüedad, ¿cierto? Cuando se empiezan a hacer los descubrimientos, en fin, son creaciones de los seres de antes, ¿te fijas? En relación a lo que ellos hacían, y toda la historia y la antigüedad de lo que encontraron, qué sé yo, no sé, pues en algún lugar,
fin, si vamos a los pueblos originarios, por ejemplo, con su arte también, en fin, todo, porque de ahí rescatan igual lo que existía, cuántos millones de años fue eso creado, etcétera. O sea, si miramos que lo que tú estás haciendo en música, ahora lo estás creando, pero la proyección tuya a lo mejor no puede, como lo que también puedo hacer yo, o cualquier artista, no se comprenda ahora en estos tiempos, ¿ya? Pero uno deja un legado, como se llama, ¿no? Entonces, Sí, ese legado cultural se proyecta en el tiempo futuro, digámoslo así. Las nuevas generaciones, como decir, nosotros ahora estamos escuchando mucha música también de los clásicos de antes, te fijas. Todos ellos seguramente en su tiempo fue un poco así también difícil, su pienso, su creación, en fin. sí, Eh, exactamente. claro, Exacto. sí, dime nomás. Ahora, por ejemplo, claro, la, eh, mi llamado en realidad es que también es que los artistas hagan lo que tienen que hacer y lo hagan con profundidad. Eso es lo más importante. Que traten de pronto de no interesarse tanto, ojalá, en el asunto del lobby, del marketing, de la publicidad, etcétera. Eh, hay, o sea, es urgente hacer cosas profundas, yo creo, en este mundo que estamos viviendo. Es urgente también concentrarse. La artesanía, la profundidad, el detalle se escucha, se siente, se percibe. La gente cuando está frente a una obra de arte que está hecha con profundidad, está hecha con oficio, le pasan cosas, obviamente. Le pasan cosas y puede, como te decía, puede cambiar el mundo. ¿Sí? Al final también se trata de eso. Para mí el arte, por lo menos mi arte, es político. Es político en relación a esto de la polis, ¿no? Al concepto griego. Es político también porque cada obra que hago es una deconstrucción de lo aprendido, es un cuestionamiento de lo aprendido para sacar de todo estrujar todo lo aprendido, de repente un diamantito, aunque sea chiquitito. Eh, entonces, yo creo que es re importante que el arte no se meta, ojalá, no se meta en el cuento de las industrias culturales, en el sentido de cuestiones estandarizadas, que siga siendo el legado de artesanos profundos, ¿no? De artesanos que están comprometidos con su materia. Eso es. Yo Exacto. creo que eso se siente. Sí, sí, de todas maneras. Lo que pasa es que generalmente entre lo que es, por ejemplo, el artista, el público, ¿verdad? Más allá de lo que uno pueda pensar, de lo que es la creación de uno, de quién puede llegar el público, uno no sabe o no se imagina cómo lo va a recibir, cómo lo recibe el público, ¿no? El que está ahí dando, en este caso, tu música, Exacto. ¿ya? Entonces, aquí lo que yo he sentido con tu música ha sido todo como te dijera, igual como pasa en estos, en estas armonías, que en el fondo también me van a mí presentando, te fijas, algunos quiebres, como que he ido sintiendo eso como un poco sonidos así como rapiditos, otros sonidos un poquito más lentos, ¿me entiendes? Jugando con como ir ahí haciendo esta imaginación de sonidos, ¿ya? Aunque yo no sé de música, más allá no sé, más que lo que he escuchado y que me gusta a mis oídos y a lo que siento, porque eso también es Ujú. lo que me llega. Por eso creo, Exacto. Francisco, creo de que tu creación, tú como compositor, ya, la proyección tuya que ya tienes, que la tienes, ¿no? Pero igual siento que tu proyección es, sin duda va a alcanzar un nivel mundial, ¿ya? Sí, porque no, porque te lo digo en serio, porque tu propuesta es totalmente nueva, o sea, yo siento que aquí, por ejemplo, en los Andes, ¿ya? Siendo una ciudad pequeña,
has podido realizarte, y lo bueno es que tú te quedaste en los Andes, tú no te fuiste como quien dice a la capital, porque ofrece más oportunidades, porque ofrece otra trayectoria, etcétera. Tú de los Andes te has conectado con Santiago, con la capital, ¿te fijas? Que además no estamos tan lejos, pero igual, te fijas, tú lo has mirado como un compositor, como un artista que tiene sus raíces y las respeta, o sea, en el sentido, no quiero decir con esto que no las respete quienes se van a Santiago y quieren, son otras simplemente formas de ver el mundo o sus creaciones. Pero en todo Sí, caso, eso me llama la atención, ¿sí? sí, es porque eh, los Andes, sí, yo soy muy arraigado también a la tierra y también soy tímido, como te decía, entonces me gusta estar acá y porque descubrí tempranamente, mientras estudiaba, que en realidad no, lo que me interesaba era la artesanía de la composición, que no me interesaba ni darme a conocer, así trabajar para eso, ni peinarme de una manera que fuera reconocible en el marketing de la cuestión, porque hay mucha gente que lo hace, que se pone una cosita y después dice, ah, el compositor que usa la cosita, no sé. Eh, no me interesaba eso, tampoco me interesaba viajar, eh, y suena súper políticamente incorrecto, pero no me interesaban ni los magísteres, ni los doctorados en composición, ni los postdoctorados en composición. Los respeto mucho y hay gente muy haciendo cosas fascinantes ahí, pero lo mío era sentarme a componer y ahí es donde estaba fascinado, no me importaba dónde, o sea, podía ser en una mesita chica, en una casa chica, da lo mismo. Entonces, eh, nunca sentí la necesidad de irme de acá. Es aquí donde puedo concentrarme más. Divido mi tiempo en la composición, que te darás cuenta, te imaginarás que a pesar de todas las cosas que han tocado y los premios y todo, no se puede, no vivo de eso, no, es imposible, ¿cierto? Muchas cosas son honoríficas, siempre, aquí en el mundo de arte. No tienen remuneración, no hay una cuestión relacionada con ni siquiera una remuneración básica. Uno se gana cosas de repente, muy contadas veces, y fondos, qué sé yo, que en realidad son fondos para gastos operacionales, o sea, fondos de honorarios, no, nada. Entonces yo divido mi tiempo en eso y hacer clases de inglés. Po. Sí, soy profe de inglés y me gusta tanto también el lenguaje, así que no tengo ningún problema. Y con la pandemia encontré esta forma de hacer clases a través de Zoom, ¿verdad? Y casi todas las tardes yo trabajo en las tardes en eso, y tengo todas las mañanas para trabajar en la composición. Y listo. Es una vida muy sencilla también, muy, muy Eso. sencilla, y que no necesito más que eso. ¿No? Y, y, Eh, Eso me es, permite concentrarme. Sí. es justo lo que te iba a decir, justo porque para poder componer esta música necesitas tener esos silencios de pronto para poder percibir. ¿Por qué? Porque mientras tú hablabas, ¿sabes de qué me acordé aquí? Yo no sé si, pero yo creo que sí, pero a mí me pasa, no es de loco, pero a mí me ha pasado siempre, pero con el tiempo que ya llevo viviendo los Andes, ¿te has fijado que la cordillera tiene un sonido, que la cordillera Sí, de claro. pronto vibra? Uno sabe que en la cordillera cierto, hay ecos, hay sonidos, yo capto, pero así, pero muy imperceptible, pero si uno está muy concentrada y atenta a eso, ya es impresionante de pronto cómo llega. Es como cuando decimos, por ejemplo, mira, tembló los Andes, el temblor no fue tanto, si hubo ruido, ¿cierto? Claro, Por ejemplo. claro. Sí, además las condiciones acústicas de cada uno de los lugares donde la gente habita son diferentes, obviamente. O sea, nosotros estamos rodeados de cerro. Acústicamente es como sequito, los Andes, así, acústicamente. Hay lugares que son más abiertos y que tienen otro tipo de acústica. Hay gente que estudia eso, ¿eh? Hay gente que está metida en el cuento de los paisajes sonoros, que también es Claro, es. una tendencia contemporánea y que estudian eso y es muy entretenido, sí, muy entretenido. Pero yo en tu música he sentido esos paisajes sonoros, o sea, eso, por eso te explico, o sea, he sentido Claro. eso que te digo yo del sonido de la cordillera, ya, he sentido en tu música esos sonidos, ese que yo percibo, ¿me entiendes? Sí, Ujú, claro, como esas vibraciones también. claro.
me ha Son cosas que llegado. también yo creo que están en el inconsciente de uno como creador, ¿no? O sea, uno lo que hace, el material que proyecta o que escribe, qué sé yo, está teñido de muchas cosas. Cada una de las notas que uno escribe está teñida de muchas cosas, de experiencias, de sensaciones, de intuiciones, de conocimiento, etcétera. Es múltiple, el arte tiene esa capacidad, y más la música, que es un arte muy efímero, ¿verdad? Y que simplemente tiene que, o sea, lo que se pide es una persona que esté atenta a lo que pasa, nada más, a lo que se escucha. Entonces, no es visual, no es tan visual como otros artes. Entonces, tampoco es tan semántica como otras artes, como la literatura, que la palabra ya la tenemos acá, o sea, sabemos qué significa, sabemos perro y nos imaginamos el perro. En cambio, uno dice un sonido y es casi innombrable, ¿no? Tiene esta cuestión así como de inefable, de lo innombrable. Eh, entonces, es bonito eso, es bonito porque además Sí, po, llama mucho a la imaginación, exacto, obviamente, todas esas sí, características. exactamente. Exacto. No, realmente es como se llama fascinante ya el mundo en que tú estás en tu creación, ya, en tu composición. Podríamos conversar, pero mucho, mucho más. Hay que compartir, hay, ¿cómo se llama? Tú con la música, en el caso mío con las palabras, ¿te fijas? Es indudablemente que es igual las palabras, o sea, la poesía, por ejemplo, fundamentalmente la poesía tiene su música, ¿no? ¿Ya? Sí, claro. Mm, Mira, antes de que finalicemos, Francisco, primero quiero decir que, bueno, aquí yo tengo ante ustedes a un compositor chileno que vive en los Andes, joven, tiene su trayectoria, como ustedes han escuchado, y sin duda de que la labor en la cual estoy como presidenta de la Junta Directiva de CESAR Chile, ¿verdad? Es el objetivo que CESAR Global, que está la sede en España ya, y a nivel mundial, es que vayamos rescatando, vayamos difundiendo a los artistas, ya, sin duda para que lo conozcan. Eso es en el fondo. Por eso, Francisco, me gustaría que nos dijeras tú dónde pueden ubicar dentro de YouTube, tal vez, Ujú. como otra plataforma, dónde pueden ubicar tu música. Sí, se puede escuchar. En YouTube tengo un canal que se llama Francisco Silva Cárdenas, así de simple. Tengo otro canal que es desde fuera del centro, donde se puede ver ese proyecto del cual hablamos, educativo, ¿verdad? Y tengo un SoundCloud también, que también es Francisco Silva Cárdenas. Ustedes ponen SoundCloud, ¿cierto? Francisco Silva Cárdenas y van a poder escuchar mucha música mía. También, y lo digo así abiertamente, pueden escribirme. Escríbanme, o sea, yo contesto cuando me escriben. Mi mail es ruidosecreto@gmail.com. Así de simple. Si tienen dudas, si quieren material, yo tengo grabaciones, etcétera, yo contesto y las envío. Ningún problema. O sea, estoy siempre abierto a hablar, a conversar y a mostrar. También partituras, ningún problema. Así que por ahí me pueden ubicar en cualquiera de esas plataformas. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ti. Esto es una muy linda instancia y de verdad que es muy necesario conversar sobre estas cosas, más hoy Sí, en día. ¿Sí? sí, sí, de todas maneras. Y aún más fija el tema de lo que es la música, ¿ya? Sí, Que sí, exacto. porque es eso, en la música es como arte, te fijas, es importante sentirla, es importante vivirla como tú lo estás viviendo. Y bueno, y también motivar a muchos, tanto niños, porque los niños son muy sensibles y muy perceptibles, te fijas, ya de creación, están en toda su, como te dijera, en su, a ver, en su pureza, por llamarlo así, ya, para recibir su propia creatividad, o sea, se puede hacer mucho todavía con el tema de la infancia, ¿no? Que Sí, tú ya tienes esa experiencia y lo sabes también como profesor. Entonces, acá la idea es motivar también a niños, a jóvenes y también, ¿por qué no adultos?
tal cual como tú decías, y yo, difícil que aprenda música, a crear música, pero tú me dices que no hay edad tampoco. No, claro, Sí, creo de que es importante lo que tú nos has contado, ¿ya? En torno a lo que ha sido tu trayectoria, pero más que nada, todo lo que nos has contado en relación a tu creatividad como músico, ¿ya? Así que yo te agradezco realmente, Francisco Silva. eh, Permíteme contar un poquito de que, bueno, Francisco Silva lo conocí también como mi alumno, ¿ya? Conocí a ese chiquillo adolescente que él habló claro, tímido, claro, así tímido es. efectivamente. Entonces hay un recuerdo muy, muy emotivo además. Muchas Un gracias, Palmira. orgullo, y es un orgullo para mí también haber sido profesora, estar ante un artista, ante un músico connotado como tú. Y que Muchas gracias. Eso los Andes lo tiene, lo tiene que reconocer, lo tiene que reconocer. De a poco los Andes ha ido de alguna manera también reconociendo a sus artistas, que los hay y los hay harto. Exacto, exacto. Muchas gracias. Que te lo agradezco muchísimo que nos ha dado esta oportunidad, ¿ya? A nosotros y a quienes nos estén viendo y escuchando. Así que Muchas también gracias. agradezco a la Junta Directiva Global, ¿ya? Cuya presidenta es Lili Bailón y su directiva, que nos permite a través de Cesar Chile poder mostrar, difundir a creadores, a artistas de nuestro país también, ¿ya? Que muchas gracias a todos los que nos estén viendo y escuchando. Muchas gracias, Francisco. Y ahí te deseo realmente, voy a usar la palabra éxito, ¿ya? Aunque no es como la palabra como ideal, pero sí te deseo que te vaya bien, digamos, te siga yendo bien porque te proyectas bastante, bastante, tu proyección, yo la siento, la percibo, digamos, mundialmente. Así que aunque tú no me lo creas, pero sí, percibo que sí. Gracias, gracias, muchas gracias. Fue un Sí, placer. gracias, Francisco.